a los Corintios, le invito a que usted me acompañe a leer el versículo 13 y versículos 5 al 8. Tenemos dos pasajes. Capítulo 13, 2 Corintios, versículos 5 al 8, y Gálatas, capítulo 6, versículo 3 al 7. Estos dos pasajes nos van a ayudar a nosotros, y que es el propósito, es el ánimo con que esta palabra que ha llenado mi corazón, pasársela a ustedes, intercambiarla con ustedes, para que igual que yo pensemos en esto y procedamos a lo mismo, siendo nosotros nuestros propios jueces. Quiero invitarle a que meditemos y reflexionemos sobre este tema en el día de hoy. Examinarnos a nosotros mismos nos ayudará a no engañarnos a nosotros mismos. Repito, el tema es: examinarnos a nosotros mismos nos ayudará a no engañarnos a nosotros mismos. Nos ayudará a nosotros estar conscientes de lo que somos en Cristo. Amén. Repito el pasaje, le repito, hermano, le repito para todos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. En el capítulo 13, el versículo 5 al 8, y luego Gálatas 6, 3 al 7, vamos a leer para la gloria de Dios lo que dice allí la palabra del Señor. Versículo 5 del capítulo 13 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Vaya conmigo, si usted puede hacerlo brevemente, porque no lo voy a esperar mucho, al capítulo 6 de Gálatas, que está ahí cerquita. Va de página y usted llega a Gálatas en el capítulo 6, el versículo 3, y continúa el texto diciendo lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El tema, vamos a ver si usted lo recuerda conmigo: examinarnos a nosotros mismos nos ayudará a no estar engañados nosotros mismos. Amén, hermanos. No le toca a otro evaluarnos, nos toca a nosotros. No le toca a otro examinarnos, nos toca a nosotros. Aunque debo aclarar, a modo de introducción y presentación
en esta mañana que la Biblia autoriza, que la Biblia da por sentado que en la iglesia, y precisamente a los corintios, el apóstol Pablo establece que sí debe haber gente cualificada, calificada, preparada, con las condiciones y la capacidad de que puedan intervenir en casos específicos, en casos especiales de la vida cristiana en la iglesia, donde ellos hagan el papel de jueces, donde ellos juzguen la situación, la condición, el asunto ya dado, ya conocido, y entonces ellos puedan tomar conclusiones. Eso se trata cuando en la iglesia haya puntos, temas, asuntos pendientes que han ocurrido y que la persona en quienes se han visto envuelta no está la condición o la capacidad de entre ellos resolver el asunto. La Biblia entonces habla y establece que debe haber en la iglesia entonces persona calificada que entre dos partes que tengan un conflicto, una situación, un desacuerdo, puedan intervenir haciendo el papel de juez, no con la mente, porque no hay ese derecho, no hay esa autoridad para hacer juicio. Aquí no se está tratando de un juicio que vaya a llevar a un veredicto de condenación. No se trata de eso, se trata de llevar a la persona al entendimiento, al razonamiento, al conocimiento de la razón, de la verdad y de lo que, más que de la razón y la verdad, procede, debe hacerse para la resolución o la solución del asunto, del conflicto o del problema suscitado. Amén. En ese contexto, entonces, sí la Biblia habla que puede haber en la iglesia personas que hagan el papel, el rol de un juez para ese asunto particular y específico. Ahora, no ese es el tema que yo en esta mañana quiero tratar, quiero traer, y que el texto no nos habla. El texto aquí está hablando de un juez, que ese juez es usted mismo, soy yo mismo, es la persona misma la que tiene que asumir ese papel, ese rol de juez, y que el acusado en tal caso es usted mismo. En otra palabra, el juicio es sobre usted mismo, porque reitero, la Biblia no da derecho a nadie a hacer juicio sobre otro con el asunto que trate sobre lo particular para condenación. Ese es un punto que solamente lo ejerce una sola persona, y es Dios. Amén. La posición de juez, y que tenga la condición, la calidad de condenar, de juzgar y dar veredicto, dar sentencia para condenación, solo está en el poder de Dios. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver, y que la palabra de Dios, donde estamos, el texto, y que en el mensaje, en la enseñanza de hoy, tiene como propósito y objetivo, es el único propósito de despertar y sensibilizar nuestros corazones en la búsqueda de la verdad en relación a nuestra condición espiritual, y de esta manera evitar el engaño a nosotros mismos. Porque hay muchos, y cuando estoy haciendo esta referencia en relación al texto de las Escrituras, es que en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del pueblo cristiano, hay muchos engañados. Hay muchos que están ignorando, que están violando y están ignorando el dictamen de su conciencia, el dictamen de su corazón, el desenfreno de sus motivaciones y sus intenciones, que están inclinadas
y dirigida en una dirección totalmente contraria a lo que la palabra de Dios, a lo que el Evangelio promueve y a lo que el Espíritu de Dios guía a un cristiano verdadero. Amén. Pero, obviando la sentencia, el dictamen, el llamado del corazón, el llamado de la conciencia, porque más que cualquier cosa, engañoso es el corazón, entonces las personas buscan alivianar en muchos de los casos la conciencia, haciendo una u otra cosa, ocupándose en una u otra cosa, a costa de no enfrentarse a sí mismo, de no confrontarse, de no mirar su corazón, de no ir allá a lo profundo y empezar a buscar, a escarbar y a descubrir las cosas escondidas ahí, a fin de establecer un veredicto, una sentencia, y entonces corresponderse con lo que la Biblia dice que hay que hacer para solucionar tal situación. Prefieren entonces tapar, echarle tierra, ¿verdad?, con otras cosas, y eso significa engañarse a sí mismo. En ese contexto es que nosotros vamos a ver la palabra en esta mañana. Y ese propósito que está aquí pronunciado, bendito sea Dios, y como objetivo es el de este mensaje, esta enseñanza, es, hermanos, que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. Que nosotros podamos sensibilizar nuestros corazones, nuestro espíritu, bendito sea Dios, y delante de Dios del cual estamos, nosotros estemos conscientes. ¿Esto por qué? Porque en primer lugar, a Dios no le vamos a engañar. Es algo que debemos tener por sentado. En segundo lugar, porque Dios conoce realmente la condición del hombre. Y en tercer lugar, porque nos toca a nosotros, que es el segundo, quien la palabra de Dios establece que debe conocerse a sí mismo. ¿Quién conoce la mente del hombre sino el propio hombre? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, precisamente, pero en la primera carta, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón del hombre sino el propio hombre? ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre que está en él? Y Dios, dice el apóstol Pablo. Dios es el que conoce lo que hay en el corazón del hombre, pero el propio hombre debe conocer lo que hay en su corazón. Ahora bien, para que nosotros entendamos el texto, porque no es asunto aquí de yo venir a darle a usted un sermón de ideas premeditada, prejuiciada, concebida en mi propio juicio. Se trata de que nosotros veamos en las Escrituras que realmente esto no es un motivo de hombre, es un motivo que sale del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios, y por lo cual el apóstol Pablo entonces la trae a la iglesia de Corinto. Y es donde nosotros estamos. Por lo que para nosotros tener entonces un mejor entendimiento del texto que cayó allá, inmediatamente examinamos. Veamos entonces el contexto de donde Pablo está tratando el tema. Ya citamos en la segunda carta el versículo 5, a partir de donde leímos el capítulo 13. Pero yo le voy a invitar que usted me acompañe solo a lectura para conectar la idea de donde iniciamos la lectura y de donde parte en la idea del apóstol Pablo. Retrocedamos entonces al capítulo 12. Acompáñenme en la lectura del capítulo 12, 2 Corintios 12, desde el versículo 14 hasta el 21, que es donde llega el capítulo 12, y luego ahí seguir en el 1 al 4 del capítulo 13 y el 5 donde nosotros leímos. Y ahí entonces veamos de manera clara la idea que Pablo está tratando con relación a ese llamado de examinarnos a nosotros. ¿Están conmigo ya? Capítulo 12, versículo 14. Si usted está ahí, entonces me acompaña en esta lectura y ponemos en contexto el punto que estamos tratando. Dice el versículo 14 del capítulo 12 de 2 Corintios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Anoten ese punto importante. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. ¿Qué usted entiende cuando Pablo está diciendo, utiliza el término lo vuestro?
Amén. No estoy buscando beneficio mío, estoy buscando el beneficio de ustedes. Vuestro, donde él está hablando de ellos sin incluirse él. Amén. Sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ustedes están oyendo ¿dónde están los hijos? Se fueron los hijos. Bueno, pero nosotros somos hijos también. Versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos, lo amo tanto. Dice, a pesar de que, la parte B del versículo 15, dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo voy a invertir todo lo que yo tenga por amor a ustedes, aunque yo no tenga la misma respuesta. Wow, ese es amor incondicional. Versículo 16. Pero admitiendo eso, dice Pablo, pero no es que yo esté aquí actuando como que, no, yo estoy claro en esto y lo admito, que yo no he sido carga, estoy consciente de esto. No he sido carga para ustedes, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esa es una de las palabras que está muy confusa en mucha mente. He escuchado de personas decir que Pablo aprendió por engaño. Que Pablo se cuidaba de muchas cosas porque vio el engaño que había en la gente. Bien. Pero se parece esta palabra a la de Pedro. ¿Verdad? La de Pedro. Presciencia en presencia. Pablo dice aquí, porque yo no os he sido carga, y ustedes lo saben, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. O sea, a ustedes yo les he sorprendido. El versículo 17 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos y todo, muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjese cuál es el punto. Pablo está confrontando a la iglesia por su desenfreno pecaminoso, y ahí es donde viene el punto. O sea, lo que quiero que usted vea es que la condición de pecaminosidad en la que estaba la iglesia, y de la cual Pablo no está ya físicamente presente, pero que tiene conocimiento, que ha oído, porque tanto él, estando presente, y ahora que envió a Tito, que es el que está allá como pastor, y Tito le está pasando el reporte, así es que se está comportando la iglesia. En este ambiente que la iglesia está viviendo, incluyendo el punto de las ofrendas, que está en el pasaje anterior, ahí en el contexto de lo que empecé a leer, porque no lo puedo leer todo, tenía que empezar entonces el capítulo 1. Y todo esto estaba trayendo una revuelta, y ahí es donde él mencionó, que ustedes lo escucharon, que es lo que yo no les he sido carga a ustedes. Yo no he venido para depender de ustedes, para que ustedes me mantengan, y para que ustedes me den de sus recursos, de sus bienes, para que... No, nada de eso. Ustedes muy bien saben que cómo yo he sabido comportarme y estar entre ustedes. Aparte de que le envié a Tito, yo nunca lo he engañado a ustedes, le envié a Tito y Tito tampoco lo ha engañado, o lo ha engañado a ustedes.
No se ha portado como es. Y ahí estamos. Sus pecados son latentes. Su pecado, su vida de pecaminosidad es evidente. Y ahí viene entonces el punto en el cual Pablo reenfoca las razones por las que él lo manda a examinarse. Versículo 1 del 13. Nos estamos poniendo en contexto. Amén. Amén. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ok, estamos aterrizando. Pero todavía estamos en el avión, no hemos bajado de él. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez, voy y le reitera. Yo voy para allá. Esta es la tercera vez que voy para allá. Y voy a tratar el asunto allá en presencia de ustedes. Aleluya. Véalo ahí, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Cómo? Y Pablo está diciendo, la cosa es seria y voy a lo que voy. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indiligente. Pues, y ahí viene el punto, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso para con vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos en Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Cómo ustedes quieren que yo vaya? ¿Que vaya suave o que vaya con la autoridad que debo ir para hacer lo que debo hacer? En ese contexto es que Pablo está hablando, y que en otro momento él escribe esa palabra. ¿Cómo iré? ¿Cómo llegaré? ¿Cómo estaré allá? Porque el tema es, y el punto es de suma delicadeza, a tal manera que yo tengo que ir con la autoridad con la cual Cristo ha mostrado, ha manifestado y ha puesto en mí, para poner las cosas en su lugar. Pero mientras, todavía no llego, mientras voy, y ahí viene la recomendación, examinamos. En ese punto que estamos, examinamos. Así que veremos entonces 3 puntos en esta enseñanza del día de hoy. Puesto ya en contexto, hermano, puesto ya en contexto, usted sabe por dónde que va el asunto. Entonces vayamos de inmediato a nuestro primer punto. En primer lugar, la atención inmediata es realizar un juicio de sí mismo, lo que Pablo le dice. Lo que usted deben hacer es, en lugar de estar buscando quién es el culpable, y en lugar de estar señalando a qué se deben las cosas, para justificarse, lo que ustedes tienen que apuntar los cañones hacia ustedes mismos. Amén. Por lo regular, la naturaleza pecaminosa del hombre empieza cuando Adán dijo, la mujer que me diste. El hombre siempre quiere buscar, justificar su condición, no importa que las evidencias todas estén tan claras y evidentes de que es en sí mismo, es el culpable. Siempre buscar dónde descargar esa culpabilidad, en quién escudarse, en quién apoyarse. Pablo arguye y le dice de la manera más clara posible en el versículo 5 donde estamos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Punto número 1. Todo tendrá que ver partiendo de dónde estamos. Por lo cual yo les invito a que ustedes se examinen, se evalúen si realmente ustedes, y aquí el estar en la fe, ¿qué saben qué significa? Si verdaderamente ustedes son cristianos. Amén. Wow, estaba duro el apóstol Pablo. Miren a ver, evalúen y examinen a ver si es que verdaderamente ustedes son cristianos, si es que verdaderamente ustedes han nacido de nuevo, si es que verdaderamente ustedes han sido salvos. Evalúen, miren a ver. ¿Puede un hombre determinar si verdaderamente ha sido salvo? ¿Puede alguien llegar a entender, a probar a sí mismo, a convencerse a sí mismo de que sí o no ha sido salvo?
Yo creo que sí. Yo no lo puedo hacer por usted, pero yo creo que yo lo puedo hacer por mí. Yo no lo puedo hacer por ninguno de ustedes, pero yo creo que usted sí puede hacerlo por usted. La autoevaluación, dependiendo de mi relación con Dios, la Biblia tiene suficiente argumento, suficiente demostración de que el hombre puede saber si es salvo o si no es salvo. El hombre puede saberlo. Eso no es un misterio que está escondido. Dios lo ha dado a revelar. Y la Biblia habla de las condiciones de haber nacido. Alguien puede saber que ha nacido por lo que la palabra dice que ocurre después de ese hecho, o por lo que no ocurre después de ese hecho. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Si la vida de ustedes se concibe con el testimonio, con los frutos, con la evidencia que la Biblia habla que ocurre después de alguien haber sido salvado, teniendo al Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces puede concluir que sí. Y saber entonces en ese sentido, en ese contexto, en qué nivel de su madurez espiritual está también, que hablábamos el viernes, en la iglesia donde estábamos invitados. Porque puede ser que siendo niño esté cometiendo cosas que parecen de no haber sido nacido, pero es por su condición de niño. Que era el caso muy particular de los corintios, precisamente, que siendo niños en Cristo, Pablo decía, no le puedo hablar como a espirituales, le hablo como a carnales, como a niños en Cristo que están de leche, que son más carnales y que es más fácil uno determinar si no tocar a uno, haciendo uno el juicio, decir, no, este es un pío, este es verdadero, este no es cristiano, nada. Pero no se trata de eso. No se trata de que alguien lo determine, no se trata de que alguien lo asuma, no se trata de que alguien porque sería un prejuicio, porque usted estaría determinando y concluyendo un asunto que no es usted que le toca valorar. Amén. Que es Dios y que es el individuo en sí mismo que le toca hacerlo. Ahora, el mensaje y la atención aquí no es a que cada uno de nosotros apunte a mirar al que está a su lado, es que cada uno enfoque los cañones, enfoque la mira, enfoque el telescopio, ¿qué se llama? ¿Verdad? Lo que es capaz de alcanzar lo más lejos, lo más minúsculo. El telescopio, esa mirada, esa atención hacia a sí mismo. Y eso es lo que estamos diciendo, autoevaluación. Examinarnos a nosotros mismos. Y esa es la llamada del apóstol Pablo. En primer lugar, a ver, probar de inicio, de partida, si estáis en la fe. Porque si estáis en la fe, entonces hay que ver y determinar que no es un asunto de, ¿verdad?, de alguien que está incurriendo por el hecho de que todavía no ha sido salvo, sino de alguien que en su condición de inmadurez, de niñez espiritual, está incurriendo en cosas que hay que mejorar. Amén. Que hay que cambiar, que hay que, bendito sea el nombre del Señor, fortalecer mediante la instrucción, la enseñanza, el sometimiento a la palabra, el doblegar nuestra condición, recibiendo, como orienta el apóstol Santiago, la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, esa palabra de Dios, la cual, amén, va a ir dando al traste, va a ir modificando nuestro carácter, va a ir modificando nuestro estilo de vida, va a ir modificando nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad, lo vicioso en lo cual la carne nuestra, este cuerpo nuestro de muerte, pero que ha sido debilitado en gran manera por la obra que el Espíritu Santo, que la obra de Cristo ha hecho, y es obvio que entonces tienen que ir desplazándose, tienen que ir cayendo. Ahora, si eso persiste en un nivel de dureza, en un nivel de estar vivo, eso está como vivo ahí, despierto, porque la palabra habla de que ese hombre carnal, Cristo lo mata, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la carne, el pecado, la condición pecaminosa, habiéndola a Cristo sometido, la instrucción es que el apóstol Pablo da a los romanos es que no deben reinar en nosotros. Amén. En aquellos que han sido justificados, que han sido redimidos, que han sido salvados, las obras de la carne no pueden reinar en nosotros, deben ser sometidas. Y esa lucha, esa batalla que se da entre la carne y el espíritu deben ser ¿qué? Sometida. Interviene ahí que la obra del Espíritu Santo, la obra de la gracia del Espíritu Santo, la obra del conocimiento de Cristo en nosotros, obrando el conocimiento.
viene el entendimiento a poner de manifiesto que es lo que la palabra, el apóstol Pablo utiliza a cada una de las iglesias, los efesios, los colosenses, los tesalonicenses, los filipenses, hablándole de eso, de saber elegir, de saber tomar decisión, de saber desplazar aquello que es pecaminoso, que la carne le atrae, le motiva, dejando, se recuerda ayer lo que dice Colosenses capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba y no las de abajo, donde está Cristo sentado, y dejad así ira, enojo, maldicencia. A los efesios también dice que no se debe manifestarse en nosotros esa mentalidad del viejo hombre que estaba viciado, y allí mentira, engaño, y da la lista. ¿Usted ve de qué manera el apóstol Pablo está diciendo que entonces todas esas cosas empiezan a ser desplazadas en nosotros, y el hombre espiritual que ha nacido en nosotros empieza a renovarse, a crecer, a madurar y avanzar, a formar ese hombre espiritual, el carácter de ese hombre espiritual que nos va a ir dando la semejanza de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Ahí es que Pablo quiere que se define entonces, porque si no ha nacido de nuevo, si no está en la fe, es obvio que los deseos de la carne y la sobra de esta van a estar vivas, engrosadas. Amén, hermanos. No va a haber la actitud de sometimiento, de obediencia, de recibir con mansedumbre y con humildad la palabra que va a ser los efectos y el producto de formar ese hombre espiritual, ese carácter de Cristo en nosotros, sino que al contrario se van a resistir. No va a haber tal sometimiento. El apóstol está diciendo: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Quién es que tiene que conocerlo a usted? Yo. El Espíritu de Dios, Dios y usted y su Espíritu son los que tienen que estar llamados a conocerse a usted mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Véalo aquí. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros? A menos que estéis reprobados. Ahí está la palabra. Porque si está reprobado, ¿usted sabe lo que significa reprobado? Sí. Fue del mundo, se supone que es del mundo que Cristo me sacó, pero si no me sacó, ¿dónde yo estoy? En el mundo del pecado. Y eso lo debo saber yo. ¿Cómo y con qué lo voy a saber? Con mis pretensiones, con mis intenciones, con mis inclinaciones, con los deseos de mi corazón. Si mi corazón lo que anhela es lo de este mundo, y lo de Cristo resulta pesado y es una carga, y ir a la iglesia es como por un compromiso, y leer la palabra es como por un compromiso, y el deseo de orar que debe ser algo normal y natural es como un compromiso, es como una carga, y resultan tan difíciles. Entonces significa que lo que la Biblia dice en Primera de Pedro, que es lo que naturalmente le sucede a un niño cuando nace y no está: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Esos deseos, esa inclinación hacia lo espiritual, hacia lo que es de Dios, no está, y al contrario es lo otro, lo del mundo. Entonces se puede discernir en qué lugar estoy, si estoy en la fe o si lo que estoy es reprobado, si yo lo único que he estado haciendo es yendo a la iglesia por algún motivo equivocado, que es el caso en el que muchos están yendo a la iglesia porque lo ofertaron, lo ofrecieron, lo motivaron, lo inspiraron a esto o aquello, lo indujeron a que haga una oración y lo declararon que ya tú eres salvo, que ya tú eres cristiano, que ya tú eres hijo de Dios, y entonces resulta que al pasar los días se da cuenta que no es verdad, eso no es verdad, que lo llevaron ahí pero que él no fue ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es posible, hermano. Y la persona entonces es posible que por causas de entretenimiento y eventos tras eventos y de motivación tras motivación lo están impulsando y lo han hecho estar hasta años ahí, pero equivocado y engañado. Equivocado y engañado. Y el Señor y el apóstol Pablo está apuntando a los corintios y decirle: miren a ver, si ustedes no están aquí engañados todavía, si le han pasado días, meses, semanas, años, y ustedes están persistiendo pero están engañados, examínense, evalúense, conozcan qué hay de verdad o de mentira en su corazón. Eso es lo que Pablo apunta en primer lugar y en primer orden con relación a los hermanos de Corintio. Más, dice el versículo que sigue, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados.
Pablo estaba claro de dónde él estaba. Y decía, incluso algunos me juzgan y me condenan. Y si algunos dicen que son de Cristo, yo también. Yo soy de Cristo. Yo también. El Salmo 51, versículo 6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Hermano, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y Dios quiere que el hombre escalve, busque en su corazón y descubra en su corazón y así mismo esté consciente de lo que es. Porque conforme a lo que vemos en las Escrituras, óigame, es mejor estar consciente, conocer la verdad. Y el Salmo 51, que no, ¿verdad?, es un cuadro que revela con más claridad esto. La experiencia que le pasa a alguien que estando en Cristo que puede pecar, pero que siendo salvo, pecando, sabe que no va a estar su espíritu tranquilo, su condición no está tranquila, porque es el caso de David. Que cuando pecó y trató de callar ese pecado y de ignorarlo y taparlo ahí, ¿sabe? Y echarle ahí paja y taparlo. ¿Sabe qué dice él? Que no estaba tranquilo, que su espíritu estaba enardecido, que estaba allí inquieto, preocupado, y en lugar sentía que era como que se estaba destruyendo por dentro, todo se estaba acabando, hasta que tuvo que confesar, tuvo que declarar, tuvo que ir humillado delante de Dios y pedir perdón. Amén. En otra palabra, el espíritu quebranta, el espíritu inquieta, el espíritu redarguye a aquel que verdaderamente es hijo de Dios, ha sido salvo y comete pecado. Pero a quien no ha sido salvo, la real verdad es que comete y comete, vive y vive en condición de pecado y no tiene ningún tipo de reprensión. No tiene ningún tipo de señalamiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo no está ahí. Y por no estar ahí, el Espíritu Santo no redarguye de pecado. Amén. El Espíritu Santo, por no estar ahí en la persona, todo es normal. Todo le resulta normal. Y no hay llamado, no hay atención, no hay remordimiento, como decimos nosotros en el ambiente, ¿verdad?, cotidiano. No hay remordimiento internamente, porque el Espíritu Santo no está haciendo. Y se pecó, pero nada. Quizá una espinita ahí un momento dado, pero eso no es nada. En segundo lugar, hermanos, esto nos lleva a pasar al segundo punto de nuestra enseñanza en el día de hoy. Solo la verdad. El apóstol Pablo determina que solo la verdad puede dar, bendito sea Dios, buenos resultados. Amén. Solo por la verdad y a través de la verdad podrá haber buenos resultados. Esta arrojará un diagnóstico verdadero cuando con sincero corazón, con sincera conciencia, con sincera actitud, el hombre es capaz de mirarse a sí mismo, recurriendo a los medios que la palabra de Dios nos indica. Dice el versículo siguiente: y oraremos a Dios, 7 y 8. Y oraremos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Pablo le dice: miren, hermano, yo no estoy haciendo esto buscando reconocimiento y a ustedes humillarlo. No, de ninguna manera. No hago esto para eso. No para que nosotros aparezcamos aprobados, nosotros nos destaquemos, reconocidos como, y ustedes resulten, ¿verdad?, y vosotros hagan lo bueno, bendito sea el Señor. Ese es el propósito final. Sino para que ustedes hagan lo bueno, para que ustedes realmente estén conscientes. Y después de que ese diagnóstico, esa autoevaluación le revele, le dé el diagnóstico, que en términos, ¿verdad?, de medicina se dice diagnóstico, en términos de juicio se habla de expediente. Amén. Y en los dos casos se intercambian. Pues he escuchado médicos hablando de expediente, he escuchado hablando de diagnóstico, pero al final es el resultado de lo que sale después de un examen. Pablo dice:
La intención no es exaltarme a mí y humillarlo a ustedes, sino para que de vosotros salga lo mejor y vosotros seamos movidos a hacer lo bueno, lo correcto. Aunque nosotros seamos como reprobados, no importa qué juego, qué peligro, ¿verdad? Juegue, corra, que yo sea sentenciado, que yo sea visto, aunque nosotros seamos como reprobados, seamos vistos, no importa. Yo no estoy buscando aquí dónde me ponga, dónde me coloca. Pablo está claro y consciente de que él sabe lo que él es en Cristo. Amén. Siempre estuvo consciente en eso. Yo sé lo que soy. Amén. Yo sé en quién he creído. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Así termina en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Yo soy y sé lo que soy en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino es sustentada por la verdad. Si en otras palabras, en contra de la verdad, siempre nosotros quedaremos mal. ¿Verdad? Si actuamos, si procedemos correctamente, ¿verdad? Usando la verdad, procediendo por la verdad, entonces los resultados de la verdad, ya sea que estos arrojen nuestro mal, de ello entonces vendrá provecho. Amén. Y si ellos arrojan la verdad y la verdad arroja lo correcto, entonces gloria a Dios por eso. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Así que la verdad siempre va a resultar en beneficio, en provecho, sin importar. Porque ¿qué beneficio hay una persona que sospecha de un cuadro clínico, de unos síntomas, de una situación en su cuerpo y trata de ocultarlo? Y a la gente le miente y a la gente le quiere allantar que no, y va incluso al médico porque lo presionaron o por una u otra razón, y entonces de igual manera todo se actúa, todo se procede, todo se quiere hacer a escondido, como tratando de ignorar eso. ¿Cuál va a ser el resultado final de ese hecho? ¿En qué va a beneficiar? Querer ocultar eso y no enfrentarlo y no tratarlo de la manera correcta. La verdad va a ayudar en beneficio y en bien más que el ignorarlo. Porque además de que ignorarlo es una expresión de hipocresía, es una expresión, bendito sea el nombre del Señor, de mal, de no provecho, de no bien, de no beneficio. La verdad, aunque resulte en cierta medida dolorosa, va a llevar a un fin bueno. La verdad siempre va a llevar a un fin bueno, a un fin provechoso, a un fin de beneficios. En tercer y último lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo y nosotros pasando de los Corintios a lo que él le dice a los Gálatas, por la misma parecida relación de lo que estaba pasando en los Gálatas. Los que han leído el libro de Gálatas 1 hasta el capítulo 6 se darán cuenta de cómo el asunto que se trata en la vida de la iglesia de Gálatas es exactamente eso, parece una especie de escondido en una caja de hipocresía. Y aquí en el capítulo 6 el apóstol Pablo le tapa eso. Y es sobre ese particular entonces que él le refiere lo que dice en este capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, véanse que aquí entonces, si fuere sorprendido debido a que ustedes mismos no han sido capaces de examinarse, de descubrir, van necesariamente a tener que intervenir y tratarse el punto, porque alguien, ve aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que lo haya sorprendido, debe restaurar con espíritu de mansedumbre aquel que no ha sido capaz en sí mismo de ver su error, de ver su falta, de examinarse y ponerse frente a Dios.
porque siempre ha estado como escondiéndolo, ignorándolo y rechazándolo. Aquí el apóstol Pablo dice, miren, esto se trata de que cada uno tiene que llevar su propia carga y así de esta manera estará cumpliendo la ley de Cristo. No obstante a ello, Dios ha puesto sobre nosotros guarda, Dios ha puesto sobre nosotros compañeros, Dios ha puesto sobre nosotros creyentes, cristianos que están comprometidos, que están llamados para velar el uno por el otro. Porque cuando usted no quiere asumir ese compromiso, esa responsabilidad por ello, entonces, porque si cada quien pudiera ser pastor de su propia alma, no Dios es establecido en la iglesia. Salva a la gente y cada quien hace su vida agradable a Dios. La iglesia es necesaria por muchas razones y una de ellas es esa. Porque la iglesia contribuye a la edificación, al fortalecimiento y a la sanidad espiritual del mismo cuerpo, el uno del otro. Y ahí se juega el rol entonces de la consejería, de la predicación, de la exhortación, de la reprensión, de la amonestación, que vienen a contribuir en el mejoramiento y en la sanidad espiritual de nuestras vidas, de los creyentes, de los que han concluido que realmente su condición no es porque no están en la fe o no han sido salvos, sino por un asunto de que en su inmadurez y en su mundanalidad, en su carnalidad, todavía arrastran carga de pecado y no han sometido el pecado, sino que el pecado, la mundanalidad y la inmadurez están jugando un papel y hay que confrontarlo. Así que si alguno es sorprendido de una falta y el que lo va a sorprender se supone que es un hermano, ese hermano entonces va a contribuir a la amonestación, a la corrección, a la disciplina para la sanidad y el mejoramiento espiritual de ese hermano. Aunque cada uno debiera llevar su propia carga y cada uno es responsable, y Pablo lo está diciendo aquí, de su propia carga, de cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo aquí es el juego del amor, poner en juego, poner en práctica la ley del amor. La ley de Cristo aquí se resume en ¿qué? En el amor. Amén. La ley de Moisés, nosotros sabemos que está trazada en esa lista de mandamientos que están allí, pero Cristo lo resumió que en una sola palabra: amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al hermano, como a nosotros mismos. Esa es la ley de Cristo. Amén, ¿estamos claros, hermano? Entonces no estaría en cumplimiento fielmente la ley de Cristo si usted ve a su hermano en una falta y usted la tapa y usted se la pasa por alto. ¿Estará cumpliendo la ley de Cristo? ¿La ley del amor? No está contribuyendo ni la está poniendo en práctica. Versículo que continúa dice: porque el que se cree ser algo, y aquí viene la palabra, pues hay muchos que se creen que están de lo mejor y que están de lo mejor, pero resulta que han sido sorprendidos en falta, pero yo creyéndose que están bien. No, eso es así, no es, hermano. Eso pasa en la realidad. Sí, eso pasa en la realidad. Y es lo que muchas veces vivimos en la vida cristiana y se vive en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero más sin embargo, vea como Pablo declara: porque el que se cree ser algo y así mismo no es nada, ¿qué es lo que está pasando? Se está engañando. Es alguien que por ignorar se está engañando a sí mismo. Así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra. ¿Se parece eso a lo mismo que le dijo a los corintios? Sí, estamos hablando de lo mismo. Debe examinarse. Cada uno debe someter sus propias obras, su propia manera de vivir, su propio estilo de vida y probar por medio de ello qué es lo que está pasando en su vida, cuál es su real condición. Y aquí viene entonces el pronunciamiento, porque mire cómo que el apóstol Pablo tratando el asunto. El que es enseñado en la palabra. Está hablando aquí no del que está enseñando, sino del que está recibiendo la enseñanza. ¿Qué debe hacer? Partícipe, déle lugar. No menosprecie el consejo, la amonestación, la reprensión, el llamado de aquel que te está viendo y que está haciendo un papel, no aquí de un juez para condenarte, sino de un hermano amándote, pero que está viendo cuál y cómo está tu condición y te quiere ayudar. Entonces, no lo vea desde el punto de vista de que te quiere destruir, de que te quiere hacer daño, de que te quiere molestar. Está haciendo un trabajo y está haciendo una obra y está respondiendo a la ley del amor y del Espíritu de Dios y el amor de Cristo que lo están guiando a colaborar en tu crecimiento, en tu desarrollo y en tu identidad espiritual. Gloria a Dios. En que tú como es el llamado del Señor, el mejor de los testimonios.
el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Eso no debe estar ni siquiera en la mente de un creyente, de un cristiano, ¿verdad? Pretender que no, me la juego porque yo me la juego y me la sé buscar aquí y adiós, y el hermano. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues la sentencia es, y la regla y la ley establecida en la ley de Dios es esta, que lo que el hombre siembra, al final ese será el fruto de su cosecha. Cosechará lo que sembró. Y el que estando en condiciones vulnerables, en condiciones de pecaminosidad, y no acepta la amonestación, no acepta el consejo, no acepta que el hermano se le acerque, que el hermano, bendito sea el nombre del Señor, que pueda contribuir, pueda obrar, pueda ayudar, hermano, está sembrando y está construyendo sobre una mente, sobre una vida de mundanalidad, de carnalidad, que al final va a cosechar inmundicia, va a cosechar perdición. ¿Cómo debemos nosotros concluir de aquí? ¿Cómo nosotros debemos concluir de esto? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios una vez más en el capítulo 15: esto es lo que yo he recibido del Señor y esto es lo mismo que le paso. El evangelio que recibí, en el cual ustedes han recibido y en el cual están. Si ustedes lo han recibido y están en él y perseveran en él, es una garantía de que son salvos. La garantía de la salvación no es algo que está por verse, es algo que está seguro. Pero es algo que cada creyente tiene que estar plenamente convencido de ello. Tiene que estar plenamente convencido de eso, a pesar de las dificultades que pueda vivir en la vida. Pero que podamos discernir entre qué son pruebas y dificultades de la vida y qué son estilos de vida propios de la naturaleza en la que yo vivo. Por ser creyente yo puedo pasar situaciones, inclusive, ¿verdad? Porque por ser salvo una persona dejó de pecar. No. Ahora, ¿cómo responde uno que sabiendo que es salvo y pecó? ¿Cómo responde? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Ahora, ¿cómo responde aquel que nunca ha sido salvo y que se ha engañado y ha sido engañado creyendo que por estar en la iglesia y yendo a la iglesia y cumpliendo con alguna cosa que la iglesia ha establecido, es cristiano y es salvo? Es completamente diferente, porque no responde al llamado del Espíritu, no responde al llamado de la palabra de Dios, no responde a la motivación de aceptar la amonestación y el consejo, porque al contrario se mofa, se enoja, se irrita cuando es amonestado. Aparte de lo otro, ¿verdad?, que ya dijimos, que no siente reprensión, no siente arrepentimiento, no siente que tiene de qué arrepentirse, de qué pedir perdón, de qué humillarse. ¿Por qué? Porque su tendencia pecaminosa, en la cual él no ha sido renovado, no ha sido renacido, no ha sido regenerado, eso es natural. Entonces, esa tendencia se mantiene permanente, contrario a aquel que, habiendo sido salvo, a pesar de que peca, de que comete falta, pero cuando la comete le duele en su corazón, lo siente, sabe que lo está haciendo mal, sabe que no está bien, eso no está bien, y que sabe a dónde ir: a la presencia de Dios para pedir perdón, a la presencia del hermano para pedirle perdón. Así él, por una u otra causa, le pasa, que le pueden pasar, que no es ni siquiera de darse cuenta mucho, pero viene el hermano y lo ve y lo descubre, lo conoce y lo llama la atención, con humildad es capaz de escucharle, aceptarlo y darle gracias incluso al Señor y darle gracias al hermano. Amén. ¿Ves que los dos procedimientos son diferentes? Los dos resultados, las dos actitudes, las dos maneras de responder son diferentes. Sí, hermano, eso es evidente. ¿Qué debemos nosotros concluir? Además de que Dios nos conoce y nos examina y nos manda, y el salmista le pide a Dios que lo examine, en lo cual nosotros debemos estar siempre pendientes y conscientes que Dios, además de nosotros, debe examinarnos
y alentarnos y amonestarnos y corregirnos, hablarnos, revelarnos, darnos la sabiduría necesaria, nosotros debemos estar siempre pendientes de eso. La vida espiritual mía no puede estar a expensa de que depender de que el hermano lo haga por mí. Yo debo, es mi responsabilidad, cuidar de mi vida espiritual, de buscar agradar a Dios, servir a Dios y estar delante de Dios defendiendo esta salvación, más que defendiendo esta salvación, ¿verdad? Respondiendo a esta salvación con temor y temblor. Respondiendo a esta salvación, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor reverente. No arrogancia, no altanería, no super espiritualidad, con mansedumbre, sabiendo que en la vida cristiana se van incumpliendo muchos padecimientos que a otro creyente le han pasado en toda su vida y que a mí también y en mí se van a repetir. Y con esta esperanza gloriosa de que muy pronto vendrá nuestra redención, pero mientras ello ocurre, nuestra vida cristiana tiene que ser procesada. Tiene que ser procesada. Y nosotros debemos, bendito sea el nombre del Señor, tener un entendimiento claro y limpio, sin tener más alto concepto de mí con relación a mi relación con Dios y a mi relación con mi hermano y a mi relación con mi vida cristiana, no más alta de lo que es, ni tampoco menospreciar mi identidad y mi condición espiritual donde Dios me ha colocado. Amén. Miembro de un cuerpo, miembro de una familia, miembro de una iglesia que es el cuerpo de Jesucristo. Amén. En la cual convivo con hermanos más débiles, con hermanos igual o más fuertes espiritual que yo, con hermanos con más o menos condiciones, pero que en definitiva todos necesitamos el uno del otro para la buena y sana edificación de nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros vivir la vida cristiana como debe ser.